Hoy comenzamos una serie nueva de mensajes titulada Personas comunes viviendo por fe. Y tomará lugar de Hebreos capítulo 11. Vamos a hablar, hermanos, de estos individuos que Hebreos capítulo 11 menciona. Se le conoce como el Salón de la Fe en Hebreos 11. Estas personas, hermanos, quiero aclarar que tenemos que tener cuidado. Algunas veces, algunas personas se refieren a ellos como los héroes de la fe, pero la Biblia nunca los menciona como héroes de la fe. Al contrario, la Biblia es muy claro de decirnos que estas personas eran personas comunes y corrientes como nosotros, pecadores como nosotros, que hallaron gracia ante Dios. Así que tengamos cuidado de no elevar estas personas que vamos a estar escudriñando en un pedestal tan alto, hermanos, porque si usted lee toda la escritura, usted va a encontrar que cada persona que usted lee en estos pasajes tenían unos defectos muy grandes, así como nosotros. Pero aún así, hermanos, este pasaje se nos ha dado a nosotros para aprender lecciones acerca de lo que es la fe, hermanos. Mire, el único héroe de la historia en estos pasajes es Dios mismo. Lo que estas personas hacían, estas personas comunes y corrientes, la cosa que marcaba la diferencia es que ellos confiaron en lo que Dios decía. Quiero que mires a la persona que está a tu lado y le digas: confía en la palabra de Dios. Díselo a la persona que está a tu lado: confía en la palabra de Dios. Mire, Hebreos nos muestra lo que es la fe, dándonos 18 ejemplos del Antiguo Testamento, y vamos a ver la mayoría de estos ejemplos durante el otoño. Así que cada domingo que usted viene, vamos a estar explorando la vida. Hoy, por ejemplo, Abel; el próximo domingo Enoc, y después Noé, y después Abraham, y vamos a seguir siguiendo esta lista de personas que están aquí en Hebreos capítulo 11. No vamos a ver cada detalle, sino que vamos a preguntarnos qué lecciones podemos aprender de la vida de estos hermanos que vivieron antes y que ahora partieron, pero que dejaron lecciones para toda la vida. Hermanos, lo que vamos a estar viendo es el discipulado básico. ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? ¿Cómo es que yo camino por fe? Porque recuerde, la vida cristiana es por fe y no por vista. Todos los días tenemos que caminar por fe. Y la pregunta que vamos a hacer es: ¿qué principios, qué lecciones puedo aprender de la vida de estas personas que Dios usó? Así que vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 6. Puestos una vez más de pie, hermanos, en reverencia a la palabra del Señor, voy a estar leyendo la Nueva Versión Internacional, pero usted síganos, hermanos, en la versión que usted prefiera. Dice así la palabra de Dios: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza o la convicción de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Puede sentarse dando gloria al Dios que vive y reina para siempre. Abel, hermanos, trajo un tipo de ofrenda que Dios pidió, pero Caín dijo: no, yo no voy a hacer lo que Dios dice, yo voy a llevar lo que yo quiera. Le dijo a Dios: Dios, tú no sabes lo que tú quieres, yo tengo una idea mejor y voy a hacer las cosas a mi manera. Pero Abel, hermanos, dice la palabra de Dios que Abel creyó la palabra de Dios. Que quede claro, hermanos,
¿De dónde vamos a obtener fe de acuerdo a lo que Dios pide? La Biblia es muy claro en esto. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted quiere crecer en su fe va a crecer en relación a la palabra de Dios. Dependiendo de la relación que tú tengas con la palabra de Dios, así va a crecer tu fe. Pero también vamos a descubrir que la fe no es algo simplemente de conocimiento, sino algo que se practica. Cada personaje que usted va a aprender, dice en este caso, Abel ofreció, Noé construyó, Abraham salió de su tierra, y etcétera, etcétera. Vemos una acción. Ellos escuchan la palabra de Dios, la creen y comienzan a caminar de acuerdo a lo que Dios había hablado. Abel camina por fe. Hermanos, el versículo 6 leemos y vamos una vez más a decir, esto es discipulado básico. Porque el versículo 6 nos dice la importancia de la fe. Es el versículo, es uno de los versículos más esenciales, hermanos, sobre la fe en toda la Biblia. Quiero decirte que tú puedes ser la persona más moral en todo el mundo, pero no tener fe en Dios y por lo tanto no agradarle a Él. Puedes dar tus posesiones a los pobres y aún así no tener fe. Porque hermanos, mira lo que dice este pasaje. ¿Por qué es importante la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, hermano, en la Biblia se nos dice que el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, hubo dos cosas que lo asombraron. Imagínate, el creador del universo, cuando estuvo aquí en la tierra, hubo dos cosas que lo asombraron. En realidad es una cosa, dos caras de la misma moneda. Primero se nos dice que cuando Él estuvo en su pueblo, en Nazaret, dice que Él se asombró, que Él se sorprendió de la incredulidad de sus propios paisanos, porque ellos no creyeron que Él era el Mesías y por lo tanto él pudo sanar a unos cuantos. Le asombró la incredulidad. Pero también encontramos en otro pasaje que Él se asombró por la fe del centurión cuando Él dijo, tú puedes sanar a mi siervo. Y Jesús se sorprendió por la fe. Si quieres agradar a Dios, es necesario tener fe en Dios, hermano, hermana. La fe es la base para vivir una vida que agrada a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo es que funciona esto de la fe? Bueno, el versículo que leímos dice que primero tengo que creer que Él existe. Tengo que creer que Dios existe. Vamos a llamarle eso creer en Dios. Y yo creo que vivimos en un contexto donde muchas personas creen en Dios, pero lo segundo es muy importante. Segundo es que tengo que creer que Dios recompensa a quienes lo buscan. En otras palabras, creerle a Dios. Y estas cosas son muy diferentes. Creer en Dios es una cosa, creerle a Dios es otra. Porque yo puedo creer en Dios y decir, oh sí, la Biblia es la palabra de Dios, oh sí, Dios creador. Pero otra cosa es creerle a Dios y poner toda mi confianza en lo que la palabra de Dios ha dicho y ha hablado. Hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios, pero ellos viven unas vidas que demuestran todo lo contrario. Y vemos en este pasaje, hermanos, una fe que es bíblica, de aquellos que buscan, hermanos, a Dios, y Dios recompensa, galardona a los que le buscan. Es una fe, hermanos, que consistentemente confían en Dios y hace lo que Él dice. Vamos a ver qué es la fe. ¿Cómo definiríamos una fe? Este es un ejemplo, perdón. Este es un ejemplo de lo que significa confiar en Dios o poner nuestra fe en Dios. Mire este niño que confía en su padre. ¿Cuántos de ustedes han hecho esto con sus hijos, padres? Algunos de ustedes a lo mejor no han hecho esto, pero avientan al niño hacia arriba. Y ese niño, hermanos, es tan contento. Ni siquiera le pasa por la mente, ¿será que mi papá tiene brazos fuertes suficientes para agarrarme?
¿Será que mi papá me va a soltar y no me va a agarrar cuando me aviente hacia arriba? Excepto la mamá, que es la que piensa esas cosas. El niño está completamente tranquilo que su padre va a agarrarlo, que no lo va a soltar. Hermanos, este niño no tiene miedo porque él confía en su padre. De la misma manera, la fe dice: yo confío en los brazos de mi padre, yo confío en la palabra de mi padre. Y hermanos, ¿qué es lo que queremos aprender entonces? Deje ver, vamos a ver esto. ¿Qué es la fe? La fe bíblica, porque dice, yo tengo fe, pero muchas personas tienen fe en la fe. Pero la fe bíblica es confiar en Dios para hacer lo que Él dice. En otras palabras, yo creo la palabra de Dios y yo voy a actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Miren, vamos a aprender sobre la vida de Abel. Y vemos en el versículo 4, lo voy a leer una vez más. Por la fe, Abel ofreció, ahí está el verbo, a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Mire, muchos de los comentarios que usted encuentra en predicaciones se enfocan muchas veces en Caín, y lo cual está bien. Tengamos cuidado de no ser como Caín dice. La Biblia habla de la senda de Caín o del camino de Caín en Judas, en el libro de Judas. Les dice: tengan cuidado que no permitan que el pecado, la envidia, la amargura entre en sus corazones y que destruya su relación con Dios. Porque dice, tengan cuidado, porque la senda de Caín es incredulidad marcada por envidia, la cual lleva al asesinato y luego rehúsa tomar responsabilidad y castigo. Y son buenas lecciones que aprender de la vida de Caín, porque la Biblia muchas veces habla en términos: haz esto, mira, esta persona imita su comportamiento. Pero también la Biblia habla de personas que dicen: ves a esta persona, no hagas como él. Pero queremos enfocarnos en Abel en esta noche. ¿Por qué es que su fe fue aprobada? ¿Qué es lo que podemos aprender? Bueno, para hacer eso tenemos que regresar a Génesis. Así que vaya conmigo a Génesis, capítulo 4. Vamos a ir al primer libro de la Biblia, en Génesis 4, y vamos a ver la historia de Abel y Caín, o Caín y Abel, porque Caín era el mayor. Dice Génesis capítulo 4, versículo 1 al 5. El hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Hasta ahí. Estos son los dos primeros hijos que hubo en la tierra. Adán y Eva fueron creados directamente por Dios, pero Eva da a luz a estos dos primeros varones. El mayor se llama Caín, el menor se llama Abel. Ambos están envueltos en la agricultura. Caín trabaja la tierra, Abel era pastor de ovejas. Ambos eran personas, vamos a decir, que crecieron en los caminos de Dios, y ambos trajeron un sacrificio de acuerdo a su profesión. Abel trae de su rebaño una oveja y Caín trae del campo una ofrenda. Pero por alguna razón la Biblia nos dice que Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. Y aquí es donde comienza todo el problema. Bueno, el problema comenzó antes, porque el problema estaba en el corazón. Caín, hermanos, cuando escucha que Dios, cuando él se da cuenta que Dios rechaza su ofrenda, se enoja.
Y incluso se nos dice que su rostro, hermanos, cayó, su semblante cayó. Esa palabra en hebreo nos quiere decir que estaba triste, deprimido. Ahora, quiero que escuche con mucho cuidado lo que voy a decir. Hay diferentes causas de la depresión. No toda la depresión viene de la misma raíz. Pero pregúntate, ¿estás deprimido y enojado porque las cosas no van como tú quieres? O aún más, ¿habrá pecado en tu corazón y estás tan enojado que tienes que lidiar antes con ese pecado? Hay diferentes causas, hermanos, por la depresión. Pero no podemos negar que muchas veces nuestro pecado, hermanos, es la causa de nuestro enojo. Y el enojo, hermanos, nos lleva a caer deprimidos. Y Dios le advierte en el versículo 6 y 7. El Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno. ¿Okay? Aquí es lo que estamos hablando. Dios ya había hablado de alguna forma. ¿Cómo va a saber Caín cómo hacer lo correcto o no lo correcto? Dios ya había hablado. Dios dice: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Aquí, hermanos, directamente se nos dice que el enojo abre la puerta a la depresión, y la depresión y el enojo abre la puerta a que Satanás trabaje aún más en la vida de una persona. Y la imagen es de una fiera que está listo, hermanos, para brincar sobre una persona, como un león que está listo para brincar, atacarlo, hermanos, y destruir a esta persona. Así sucede. Dice: si tú no lidias con el pecado de acuerdo a mi palabra, el pecado te va a destruir, te va a carcomer por dentro. Pregunta es: ¿Caín escuchó a Dios lo que le había dicho? Caín no escuchó. Escuchó la palabra, pero caminó por fe y dijo: Señor, tienes razón. Caín cayó de rodillas diciendo: Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Voy a hacer lo que tú digas. ¿Sabe lo que sucedió? Caín guardó su enojo, su ira, su rabia contra su hermano, al punto que él un día, estando en el campo, hermanos, asesinó a su propio hermano. Y la sangre de Abel clamó desde la tierra. Y, hermanos, la historia termina trágicamente. La primera muerte que vemos en la Biblia por causa de la ira y la depresión. Y dice el versículo 16 que Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Quiero que hagamos una pausa. ¿Qué pasó aquí en esta historia? Es muy sencillo, hermanos. Un comentarista dice que tanto Abel como Caín representan dos formas de acercarse a Dios. Está la forma de Caín, el camino de Caín, que es un camino marcado por incredulidad, un camino marcado por autojusticia, un camino marcado por la religiosidad. ¿Sabe lo que está pasando, verdad? Caín, Dios le había dicho: la forma como tú te acercas a mí, y aunque el pasaje no nos dice, el pastor hermano y yo tuvimos esta discusión, plática, para que no entienda la palabra discusión negativamente, tuvimos esta plática, esta conversación, y le preguntaba: ¿por qué crees que Dios rechazó la ofrenda de Caín? Algunos mencionan que era por la actitud de Caín, ¿verdad? Como no quería hacer las cosas como Dios, pero otras personas dicen, y creo que eso es lo que sucede, que Dios había dicho: hay pecado en la humanidad, y la forma de lidiar con pecado es trayendo un sacrificio de sangre. Usted sabe que en el jardín del Edén tuvo que hacerse un sacrificio de sangre cuando Dios tuvo que cubrir la desnudez de Adán y Eva. Adán y Eva trataron de cubrir su propia desnudez con hojas. Esto es lo que sucede con la religión del hombre. Quieren cubrir su propia desnudez, su propio pecado, con sus buenas obras. Y Dios dice: no puedes hacerlo por tú solo, tengo que proveer un sacrificio, y Dios tiene que cubrirlos con pieles de animales. Así que Dios desde ese momento proveyó un camino, un sustituto, para que ellos puedan tener una relación correcta con Dios. Y Abel, sin lugar a duda, escuchó esto y dijo: Dios, presenta un sacrificio de sangre. Abel creyó lo que Dios dijo y presentó un sacrificio
de sangre. Y Caín escuchó lo mismo y dijo, no, a mí no me importa, yo lo voy a llevar a Dios lo que yo tengo. Ahí si quiere y si no, bien. Y luego se sorprende que Dios no recibió con agrado su ofrenda. Y todavía él se pregunta, ¿y por qué Dios? ¿Cuántos de nosotros a veces, hermanos, sabemos que estamos mal? Sabemos que estamos mal y todavía preguntamos, ¿y por qué Dios? Y esto es el camino diferente. Pero hermanos, Abel ofrece un mejor sacrificio que Caín. ¿Por qué, hermanos? Porque Caín ofrece lo que Dios había pedido. Las cosas se tienen que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Mire lo que dice el pasaje, lo que habíamos leído una vez más en Génesis. El pasaje, el lenguaje nos indica que Abel trajo lo mejor a Dios. Pero hágase un contraste, hermanos, con la ofrenda de Caín. Caín simplemente se menciona que trajo una ofrenda del fruto de su huerta. Pero sin embargo, hermanos, vemos que Caín hace lo mejor para traerle lo mejor a Dios. Y lo que vemos en la vida de Abel es un ejemplo, hermanos, de lo que es la adoración genuina. La adoración genuina requiere que nosotros traigamos lo mejor a Dios. Hermanos, Abel dio lo mejor porque él quería darle lo mejor a Dios. ¿Cómo vamos a ofrecerle lo mejor a Dios? Es en respuesta al Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Mire, vamos a ver esto. No solamente Abel sacrificó lo mejor que refleja su corazón a Dios, sino que su sacrificio de adoración, hermanos, Dios dio testimonio que Él era justo. ¿Por qué, hermanos? Porque Abel hizo las cosas como Dios dijo y no como Él quería. Hermanos, no hay nada de malo con traerle ofrenda a Dios, en este caso en la historia de Abel y Caín, los vegetales, tomates, chiles, no sé qué trajo lo mejor de su huerto. Pero hermanos, estoy seguro por el pasaje que vimos, y cómo lo entendemos, que Dios había dicho, traigan específicamente algo, pero Caín dijo, no voy a hacerlo. Como decimos en México, ahí va, ahí se la va. Hermanos, Caín simplemente una vez más trajo lo que él quiso. Pero Abel, hermanos, trajo algo auténtico, algo del corazón. Y si vamos a ver algo, entonces es esto. Ahí está el pasaje que habíamos leído en el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio, como dice el pasaje, más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio. Mire, de parte de Dios recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Es un ejemplo a seguir, hermanos. Qué interesante. Mire, algo que quiero que quede claro es que una vez que nosotros, es interesante, quiero tomar un pequeño minuto aquí. A pesar de estar muerto, habla todavía. Mire, dos cosas para un creyente que camina por fe con Dios. El día de ayer estaba haciendo mi devocional y me impactó un salmo, no recuerdo el número, pero habla de cómo la misericordia de Dios se extiende a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y escribí en mi Biblia una nota que decía, un día voy a morirme, pero el amor de Dios permanece. Y ese amor que Dios da también va a afectar a mis hijos. En otras palabras, lo que yo hago en esta vida para Dios, hermanos, va a tener un impacto en el futuro también, aun cuando yo estoy muerto. Mis hijos y mis nietos van a ser impactados por la vida de fe. No solamente, hermanos, recordemos que dice que la Biblia dice que Dios recompensa, que Dios galardona a los que lo buscan. Amén por eso. Pero también, hermanos, reconozcamos que más allá de la vida que vivamos aquí, los que van a beneficiarse de una vida de fe van a ser nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos para la gloria de Dios. Pero aquí está, hermanos, ¿qué aprendemos de Abel? Vamos a resumirlo así. La fe genuina expresa de un modo palpable que Dios es digno cuando le damos
lo mejor de nuestro tiempo, finanzas y servicio a los demás. 3 áreas que vamos a aplicar en esta tarde, este pasaje. Dios merece lo mejor, hermanos. ¿Sabes por qué? Cristo merece lo mejor, porque Cristo dio lo mejor. ¿Qué es lo que Cristo dio? Su propia vida, se dio a sí mismo. Cristo no dijo, mira Héctor, te tengo un plan, tú no puedes salvarte, pero ¿qué te parece si yo pago 80% y tú pagas el 20%? No, hermanos. O que diga, mira, nomás el 99% y tú pagas el 1%. Ni el 1%. Cristo dio el 100% de sí mismo. En otras palabras, ¿cuál sería el impulso, hermanos, para yo darle lo mejor a Dios de mí? El evangelio. Lo que Cristo ha hecho por mí me impulsa ahora a amarle y servirle. Y las áreas en las que podemos darle lo mejor a Dios, primero, nuestro tiempo, hermanos. Darle nuestro tiempo a Dios, buscando un tiempo en su presencia, lo que llamamos un tiempo devocional. Hermanos, haciendo nuestra reunión semanal una prioridad, de no decirle a Dios, mira Dios, yo voy a ir a la iglesia siempre y cuando no esté arriba de 80 grados. Porque si está arriba de 80 grados no puedo ir a la iglesia porque voy a estar en el lago. Mira Dios, voy a estar en la iglesia siempre y cuando no vengan parientes a verme porque tengo que atenderlos y son mi prioridad. Y podemos hacer una lista de cosas en donde decimos, Señor, mi tiempo te lo voy a dar a ti siempre y cuando yo rellene el espacio. En el área de las finanzas, Dios merece lo mejor de nosotros. Lo cantamos, traeremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Pero hermanos, requiere fe, ¿no es así? Por la fe, escribe tu nombre, diezmó. Recuerde, no es fácil esto de la fe, pero requiere nosotros creer, hermanos, lo que Dios ha hablado en su palabra. Y finalmente, hermanos, el servicio a los demás, como vimos al pastor Marlin con el hermano superintendente, sirvieron a Dios, hermanos. Buscar un tiempo para servir a otras personas no se trata solamente de nosotros, hermanos. Se trata de buscar formas de cómo podemos servir a Dios ayudando a otras personas, particularmente los que están en necesidad. A lo mejor Dios te está llamando. Hemos estado orando por la iglesia perseguida por meses y Dios te está hablando. ¿Cómo vas a participar en apoyar a los hermanos que están siendo perseguidos? Pero hermanos, esto del discipulado requiere una de las cosas más básicas, que es lo que nosotros llamamos por la fe. Quiero terminar con esto. Aunque di unos cuantos ejemplos de tiempo y finanzas y servicio, quiero preguntarte, ¿existe un área en tu vida donde Dios te ha dicho, hazlo conforme a mi palabra, pero tú rehusas en hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios y dices, no, yo lo voy a hacer como yo quiera? Una de las áreas donde como pastores luchamos, particularmente en estas regiones, en Norteamérica, en Estados Unidos, es una cultura donde muchos jóvenes hoy en día se llevan por sus emociones. Es que yo siento que estoy bien. Nada más le voy a recordar el ejemplo de aquella muchacha que se enojó conmigo porque estaba viviendo en fornicación. Y yo le dije, si tú quieres casarte, tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Tienes primero que separarte, mostrando que en realidad quieres seguir los caminos de Dios. Y se enojó diciendo, pero ¿por qué si todo el mundo lo está haciendo? Y en mi corazón yo lo amo y Él me ama. Pero ¿por qué si esto financieramente es mucho mejor? Compartimos los gastos. Quiero preguntarte, ¿hay una área en tu vida donde estás diciendo a Dios, Señor, voy a confiar en tu palabra? ¿O vas a decir, Señor, lo siento, lo voy a hacer conforme yo quiera? ¿Qué es lo que Dios te ha estado hablando? Que tienes que tomar una decisión y no lo has hecho. Así que vamos, hermanos, a declararlo por medio de canto y vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este canto que dice, Señor, voy a hacer las cosas como tú me pides, sin reservas, sin condiciones, yo voy a obedecerte. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a cantar este canto.
este canto en respuesta, hermanos, a lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Señor, voy a hacerlo